En el extremo norte de Nueva España, a finales del siglo XVI, el Imperio Español era más una promesa en los mapas que una presencia estable en el suelo. Desde la Ciudad de México hasta el Valle del Río Grande había semanas de marcha, desiertos sin sombra, pasos fríos de montaña y llanuras donde una caravana podía extraviarse y morir en silencio. Las órdenes de Madrid tardaban meses en cruzar el Atlántico y después tardaban más en subir por caminos interiores. En ese intervalo, la autoridad se volvía frágil y la supervivencia exigía decisiones rápidas. Por eso esta historia no es solo la de Juan de Oñate, sino la de los hombres que lo rodearon y que en L práctica sostuvieron una conquista sin manual. Una noche, cuando el agua se acabó, un capitán ordenó cambiar de rumbo hacia un arroyo desconocido. Si fallaba, morirían todos. Acertó en esa clase de decisiones, construyó el norte, sin aplausos ni gloria alguna. En 1598, Oñate condujo una expedición hacia el norte con la ambición de fundar una provincia permanente en lo que hoy es Nuevo México. La ruta seguía el camino real de tierra adentro, una columna vertebral de polvo que conectaba ciudades, minas y presidios. Con él viajaban capitanes, escribanos, frailes y soldados acostumbrados a vivir en frontera. Entre los nombres documentados destacan Gaspar Pérez de Villagrá, soldado y cronista, y Vicente de Saldívar, figura militar decisiva en momentos críticos. Pero el primer enemigo no fue un ejército, fue la logística. En una frontera así, el agua manda, el alimento decide, y la distancia castiga. Un capitán en esa marcha era más que un subordinado. Era gobierno en tiempo real. Cuando una mula caía, alguien debía decidir si sacrificarla para alimentar al grupo o si protegerla para no perder transporte. Cuando un río bajaba crecido, alguien debía escoger entre esperar y perder tiempo, o cruzar y perder vidas. Cuando un guía decía una cosa y el paisaje decía otra, alguien debía asumir la responsabilidad del error. La frontera no perdonaba a quien dudaba demasiado. Por eso, la autoridad real se medía menos por un sello, y más por la capacidad de mantener a todos vivos, un día más al llegar al Río Grande. La prioridad no fue celebrar, sino sostenerse. Se establecieron asentamientos tempranos como San Juan de los Caballeros y San Gabriel del Yunque, cerca de Oqueyoengue. Allí, la conquista dejó de ser movimiento, y se convirtió en convivencia forzada. Las comunidades pueblo tenían su propia organización, sus alianzas y su memoria. No bastaba con proclamar dominio. Había que conseguir maíz, asegurar refugio, respetar tiempos de cosecha y evitar que un conflicto local destruyera la colonia entera. Con cada semana aparecía el mismo dilema: imponer por fuerza y provocar resistencia, o negociar y aceptar límites. En ese equilibrio se jugaba la supervivencia. También estaba el problema del lenguaje y de la información. Los exploradores debían reconocer rutas localizer, vados, identificar fuentes de agua y evaluar si un valle podía sostener ganado. Intérpretes y aliados locales podían abrir puertas o cerrarlas en una tarde. Una palabra mal comprendida podía encender una guerra. Y sin embargo, la expedición debía actuar con datos incompletos. En el centro del imperio se discutían principios generales. En la frontera se sobrevivía con probabilidades. Allí se aprendía que una decisión perfecta era rara, y que la mejor decisión era, muchas veces, la menos mala. En 1599, la tensión con Acoma se transformó en crisis. Tras un choque violento y la muerte de españoles, se organizó una respuesta militar en condiciones durísimas. Vicente de Saldívar lideró la operación contra Acoma. Fue una acción sangrienta, y también un mensaje destinado a evitar que el miedo se propagara. No se trata de idealizar la violencia, se trata de comprender la lógica de poder en un lugar donde la ley llega tarde. En una frontera sin respaldo inmediato, los líderes temen que una señal de debilidad desate ataques, deserciones y colapso interno. Allí, cada decisión se toma con la sombra de un desastre cercano. Mientras tanto, el abastecimiento seguía siendo la amenaza constante. Mantener una comunidad tan lejos de Zacatecas o Santa Bárbara implicaba rutas largas, peligrosas y caras. Cada invierno ponía a prueba la provincia. Cada sequía convertía el maíz en moneda de conflicto. Cada distancia hacía que un error pequeño se volviera tragedia grande. Y cuando desde el sur llegaban nuevas órdenes o instrucciones, muchas veces describían un mundo que ya había cambiado. Gobernar en el norte era gobernar con incertidumbre, y aún así sostener una apariencia de orden para que la gente no se disolviera en pánico. Aquí aparece el núcleo heroico de los hombres olvidados en sostener un orden mínimo, cuando todo empuja al caos. Villagrá dejó testimonio de discusiones, cansancio, hambre, ambición y lealtades frágiles. El poder se ejercía en consejos improvisados, en pactos sellados por urgencia, en castigos que buscaban prevenir el colapso del campamento, y en gestos cotidianos de disciplina para que la colonia no se deshiciera. No era una épica de triunfos claros, era una épica de resistencia diaria, donde el objetivo esencial era simple seguir existiendo. Hubo heroísmo en lo pequeño. Un jefe de patrulla,
que eligió retroceder para salvar rezagados, un encargado de raciones que redujo su propia porción para evitar una pelea, un escribano que registró acuerdos para proteger a todos de acusaciones futuras, un fraile que se interpuso entre dos grupos en tensión para impedir un ataque nocturno. En la frontera, la grandeza rara vez se anunciaba, se medía por lo que evitaba san pánico, deserción, hambre y guerra interna. Cada día sostenido era una victoria invisible, y había otra batalla, menos visible, pero igual de decisiva en la autoridad dentro del propio grupo. Una expedición no se rompe solo por enemigos externos, se rompe por desconfianza, por rumores, por competencia de mando, por agotamiento. Cuando el alimento escasea, cada decisión parece injusta. Cuando el frío muerde, cualquier error se vuelve insulto. Los hombres que sostuvieron el norte tuvieron que gobernar también las emociones, mantener la disciplina sin destruir la moral, castigar sin provocar rebelión, exigir obediencia sin perder la lealtad. Ese equilibrio, en un territorio lejos de todo, era más difícil que una batalla. Con el tiempo, la provincia se reconfiguró. La fundación de Santa Fe, en 1610, en una etapa posterior de gobierno, mostró que el norte podía sostener instituciones más estables, pero la lógica que permitió llegar hasta allí nació antes, en los años de improvisación. Las decisiones que sostuvieron Nuevo México nacieron en el terreno. Elegir un lugar con agua, abrir acequias, mantener rutas, decidir cuándo negociar y cuándo retirarse, y aceptar que la autoridad real era la que funcionaba, no la que se proclamaba. La estabilidad no llegó como regalo del centro, se construyó como se construye una pared en el desierto, piedra por piedra, día por día. La lección histórica es incómoda y poderosa. El Imperio Español no mantuvo el norte solo por su burocracia, lo mantuvo por redes humanas que actuaron antes de tener aprobación. Los hombres que conquistaron sin permiso hicieron posible que una provincia existiera durante décadas. Su legado no es solo territorial, es cultural y político. Allí se formó una tradición de autonomía práctica y liderazgo local, en el borde del mundo hispánico, donde el documento no alcanzaba el territorio. Y aunque el centro pudiera juzgarlos después, la frontera los juzgaba cada mañana, con hambre, con sed y con miedo. Esa es la paradoja final. Cuando el imperio parecía más grande en los mapas, era más débil en la distancia. La frontera sobrevivió porque alguien decidió, porque alguien se hizo responsable, y porque frente al silencio del centro, un grupo de hombres aceptó el peso de gobernar en soledad. Si hoy existen rutas, ciudades y memoria en ese norte, es porque, entre jornadas interminables y noches heladas, hubo decisiones sin permiso que sostuvieron una conquista que, de otro modo, habría desaparecido.